los Estados Unidos. Ellos le dan la simbología a los centros del mundo industrializado actual que se les daba en el exilio a los judíos en Babilonia, y le da nación una imagen, un imaginario de una tierra que en el caso de las comunidades rastafarianas es África, una tierra de donde ellos vienen y donde no están. Entonces todos estos símbolos actualmente suenan en la música y se bailan porque significan el exilio de un pueblo, de un estado espiritual, que era la tierra donde pertenecían, que era Sion, por eso se llamaba el León de Sion, the Lion of Zion, frente a una Babilonia que es donde se encuentran, rememorando este episodio en el cual el pueblo judío va a pasar 150 años en Babilonia. El tiempo que van a pasar en Babilonia va a cambiar muchísimo la doctrina, le va a dar el sentido mesiánico, le va a dar el sentido de la observancia estricta de todos sus ritos, de su comida, de su ley, porque es la única manera en que ellos van a mantener la identidad histórica. Es como cuando usted se va a otro país y usted no quiere que sus hijos pierdan su tierra, sus costumbres, entonces les tiene que hablar su idioma, que dar a comer su comida, que escuchar su música, porque si no lo hace, ellos van a ser totalmente extranjeros y las raíces de donde usted viene van a perder. Lo mismo le pasa a los judíos en el exilio en Babilonia. Entonces desarrollan toda una religión, digamos, la doctrina del exilio es la que van a desarrollar de ellos durante los 150 años de Babilonia. Después va a surgir otro imperio grandísimo. Hasta ahora solo manejamos 2 imperios, pero en todo este intríngulis que nos van a pasar en el mapa del Medio Oriente, va a haber una mezcla de los pueblos y los imperios. Los imperios van a dar una serie de coordenadas, porque es que los imperios son como gigantescas sombrillas debajo de las cuales usted queda metido, lo quiera o no. Y la suerte de los imperios pues va a ser la suya si usted está metido debajo de esa sombrilla. Entonces, aquí hasta ahora habíamos manejado solamente 2 imperios, Mesopotamia y Egipto, pero nos van a empezar a aparecer más imperios con diferentes características, y cada uno de esos imperios le va a dar una historia distinta, va a cambiar y va la dinámica de la zona. Entonces, cuando aparece el imperio persa, que son un montón de tribus que se van a juntar hasta crear un gigantesco imperio, ese va a ser un imperio muy organizado. Va a ser un imperio que va a tener satrapías, es decir, provincias que tributan, un sistema administrativo muy eficiente, unos ejércitos absolutamente poderosos, va a ser un imperio floreciente, grandísimo, y su poder va a ser tal que toda la antigüedad del Oriente va a quedar unificada bajo el gran manto del imperio persa. Es como si hubieran construido una gigantesca carpa sobre el Asia que cubre desde Afganistán y la India hasta los límites con Grecia en los Balcanes. Todo eso, lo que es el Asia Central, territorios que formaron parte de la Unión Soviética eran parte del Imperio Persa. Y obviamente todo el Medio Oriente, porque el imperio persa va a cubrir la Mesopotamia, va a cubrir la Canaán, va a llegar hasta Egipto por dentro, y los únicos que van a poder trancar a los persas son los griegos, y el que los griegos no hayan permitido el paso de los persas hacia Europa, y el que los griegos los hayan trancado en los Balcanes, determina que los persas vayan a ser Oriente y los griegos van a ser Occidente. La historia que se cuenta en Occidente parte de toda la base griega, mientras que la historia oriental tiene toda la base persa. Entonces los persas, no siendo árabes, no siendo semitas, siendo unos, pues no siendo de la media luna, ellos son diferentes, pero están colindando, porque es que si usted se pone a caminar por la media luna fértil, subiendo, ya terminando la parte del valle y la parte de los ríos, ahí ya empiezan los límites de Irán y de la meseta irania, y esos iranios son muy antiguos, solamente que es que hasta ahora se vuelven imperio. Existían desde antes, pero hasta ahora se vuelven imperio. Entonces, cuando se juntan todos, ya empiezan a hacer todas las dinastías, la de los aqueménidas, la de Ciro, la de Darío, la de Jerjes,
Y ellos van a ser los duros de la antigüedad y van a desarrollar una civilización absolutamente impresionante y van a desarrollar todo el arte de los tapetes y van a pintar su civilización en los tejidos de esos tapetes y van a desarrollar nudos tan eternos como la sabiduría de sus imperios y de su dios Zoroastro. Son monoteístas a su manera porque creen en Ahura Mazda, son zoroastristas, desarrollan una civilización rica en matemática, en astronomía, una civilización muy grande y además van a cubrir grandes civilizaciones bajo sí. Ellos unifican la antigüedad toda, es decir, todos los demás pueblos van a quedar relacionados entre sí en la medida en que pertenecen al imperio persa. Entonces, estos persas que le van a poner la pata encima a Mesopotamia, van a permitir el regreso de los judíos a Canaán, porque estos se hacen más fuertes que la Mesopotamia. Mesopotamia entra a formar parte del imperio persa, inclusive Egipto también en un pedazo formó parte del imperio persa, así eran de tremendos. Entonces Ciro les permite regresar, y cuando ellos regresan en tiempos de la gran sombrilla del imperio persa, que es una de las civilizaciones más poderosas, lo que pasa es que a nosotros nos es muy desconocida, porque limitaba con Grecia, y fue Grecia cuya torrente creó los referentes de la historia occidental y no Persia. Pero los persas son señores tremendos de todas las civilizaciones. Entonces resulta que ellos son los que le permiten a los judíos regresar a Canaán. Entonces regresan a Canaán 150 años después del exilio, pero con una serie de cambios que han experimentado y vivido durante su permanencia en Babilonia. No todos regresan, una parte se queda. Siempre que se devuelve una diáspora, hay quienes se quedan. Y al quedarse, así sea unos pocos, se mantiene un foco de civilización judaica que a lo largo de los diferentes exilios hace que haya muchos focos de civilizaciones judaicas, desde las épocas en que los fenicios navegaron hasta Inglaterra, ahí hubo pequeños focos de civilización judaica que quedaron en la península ibérica y que quedaron en el norte de África, en todo el Mediterráneo. Con el regreso de este pueblo a Canaán, hay una gente que queda en Babilonia. Habíamos visto que unos se habían quedado cuando el regreso de Egipto, otra vez a Canaán, también se habían quedado unos, y habíamos visto cómo de ahí sale todo el tronco que va a ser la historia del rey Salomón y la reina de Saba, y de los falashas, los judíos etíopes y todo eso, de los que se quedaron ahí. Entonces, va a haber, digamos, semillas de la cultura judaica que van a permanecer en muchas partes de la tierra, pero el grueso de ellos regresa a Canaán. Cuando regresan a Canaán, pues le pasa lo mismo que la gente que regresa del exilio, que muchas cosas han cambiado y muchas cosas han pasado. Lo mismo que cuando usted vuelve tiempo después al pueblo donde nació, pues ya se murió fulanito, la tienda aquella la tumbaron y ahora hicieron ahí otra cosa, y que se hizo la casa de no sé quién, no, pues mire, no sé quién se murió de viejo, esa casa ya la quitaron de ahí. Todas las cosas que cambian en el pueblo, y aquella quién es, no, llegó hace poquito. Ve, todo lo que le puede pasar a usted cuando regresa y se va a actualizar en chismes. Y aquellos quiénes son, los samaritanos, ajá, ¿y de dónde vinieron? No, los trajeron los asirios tiempo hace, ¿sí? Entonces se van a encontrar con la gente que estuvo allá, que se quedó, que no fue deportada a Babilonia, era poca, pero había. Ellos, los que no fueron deportados, sienten que la gente que llega de Babilonia llega con unas costumbres más raras, lo mismo que cuando usted llega a su pueblo le dicen, ve, como usted está hablando como distinto, se está vistiendo distinto, lo veo como raro. Pues ¿cómo no lo va a ver raro si es que lleva 150 años por fuera? Pues claro que llegan raros. Entonces se van a tratar de poner de acuerdo en cómo va a quedar la religión. Cada vez que llega alguien de la diáspora hay que volver a organizar la cosa, porque pues hay que volver a integrarnos, ¿verdad? Entonces llegan los de Babilonia y se encuentran con los que han venido gobernando y existiendo durante el tiempo en que estos estuvieron en el exilio, y ahí hay toda una tensión por ir creando lo que va a ser la doctrina que se va modificando y se va alterando a medida que van pasando todas estas cosas. Entonces ahí hay luchas entre las diferentes fracciones por cómo va a quedar establecida la doctrina, y cada uno de estos pueblos pues tiene nombres diferentes, entonces son tribus diferentes, entonces todo el mundo se tiene que poner de acuerdo para la nueva situación que es otra vez regresar a Canaán,
a través de la permisibilidad de los persas, digamos que los persas permiten ese regreso, y la nueva construcción del templo para seguir con su proyecto de unidad. Todo esto es posible bajo el Imperio Persa. Entonces regresan a Canaán, y en Canaán empiezan a ver qué van a hacer. Entonces, cómo se ponen de acuerdo entre todos para continuar con su evolución como doctrina dentro de las nuevas circunstancias. Vuelven a construir el templo, empiezan a plantear unidad, pero ya ahí el mesianismo que venía de Babilonia empieza a convertirse en una importante vertiente de su visión del mundo y de lo que va a ser el pacto con Yahvé y todo esto. Y seguimos en la observancia estricta de las costumbres. Es muy importante observar cada una de las fiestas, y esa observancia es lo que les va a garantizar a ellos, tanto afuera como adentro, su identidad histórica. Entonces, que durante la Pascua se coman las galletas sin levadura, porque en el momento en que el faraón dio la orden de salir de Egipto, no alcanzaron a echarle la levadura al pan, entonces se llevaron la arena sin levadura. Eso se come durante la Pascua. Así, digamos, cada uno de estos ritos es muy, muy importante. La comida, que no se debe mezclar la carne con la leche, porque no cocerás al cabrito en la leche de su madre. La manera como ellos comen se llama comida kosher. En general, detrás de esas prohibiciones y de esas reglas de comida existen poderosas razones de salubridad, de pueblos que desarrollan en el desierto esta manera de vivir. Pero es muy importante la observancia de ellos, de sus leyes y sus costumbres. Entonces se están poniendo todos de acuerdo, y mientras tanto se van sucediendo nuevos imperios. Entonces primero estaba todo el esplendor de los persas, y mientras tanto ahí están sucediendo todas las cosas que están pasando en estos territorios. Después de los persas va a venir Alejandro, va a venir la cultura griega, y la cultura griega tiene una particularidad con respecto al pueblo de Canaán y particularmente a los judíos, que no habían tenido que enfrentar antes. En los tiempos de la supremacía de Babilonia y de las culturas de Mesopotamia, la dominación era militar. Digamos, usted quedaba sometido a los demás imperios, porque los demás imperios simplemente lo vencían a usted y lo derrotaban y lo sometían y lo deportaban. Pero nadie le exigía a usted que compartiera su cultura, porque no había un interés en hacerlo a usted parte de la cultura del otro. Los persas tienen un imperio organizadísimo, poderoso, maravilloso, riquísimo, encantador, pero no están interesados en que todo el mundo piense como ellos. Los griegos sí. Los griegos consideran que su nivel de civilización es tan alto, tan sensacional y tan fantástico, que ellos son la civilización, y el que no los comparte es bárbaro. Bárbaro significa el que no habla griego. Así. Entonces consideraban que todo el que no hablaba griego era porque tenía una lengua que tenía unos sonidos así como bárbaro, y era bárbaro. Entonces, esa idea de los griegos, de que todo el mundo tiene que compartir su cultura, y básicamente esa idea de Alejandro, de helenizar al mundo, va a ser una cosa muy complicada, porque por las razones que hemos visto, el pueblo de Judá, el pueblo judío, no puede aceptar las costumbres ni los dioses de ninguna otra cultura, porque tienen un pacto con Yahvé que no pueden romper. Entonces, si le llegan con el cuento de que tienen que darle el culto a otros dioses, ellos no pueden hacer eso, sencillamente no lo pueden hacer. Y ahí empiezan a chocar con una nueva variante cultural que antes no existía, que son las hegemonías, los procesos de globalización, como quiera que usted los llame. Es que con el mundo griego se empieza a dar el primer proceso de esos, porque la cultura griega helenizará todo.
digamos, sobre la base de esa cultura, va a quedar la helenización de esto. Entonces, Alejandro va a helenizar el mundo y va a llegar hasta Persia, y Alejandro sí va a darle, digamos, un golpe durísimo a los persas. Primero empieza por toda la periferia y después ya va a atacar el corazón de Persia, que será Persépolis. Cuando pasa Alejandro por allá, en ese momento ya empiezan a darse, digamos, situaciones en las cuales hay choque